Aquí cedo la palabra a Jorge Ramírez para continuar con el surgimiento de la sociedad. Muchas gracias, doctor Alberto Díaz Quiñones, por esta invitación. Gracias a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, muy contentos de estar iniciando estos 2 días de unas intensas jornadas que van a mostrar un panorama del periodo que nos toca a nosotros, que es la coyuntura del surgimiento de la sociedad mexicana, nacida como de higiene. Después veremos cómo se da esta transformación y los cambios que hubo. En esta presentación, mi propósito es marcar en qué momento la coyuntura de una década extraordinaria. Diríamos la década quizás más significativa para la salud y para la salud pública de México y del mundo, que va de 1938 a 1948. Y esto significa un gran cambio para el mundo. 1938 es el momento en el que se marca 3 elementos muy importantes de la ciencia. El primero es la fisión nuclear en el mundo. Esto en el laboratorio en Berlín de una física, Lise Meitner, que trabaja en el laboratorio de Otto Hahn y quien logra un experimento que pone por primera vez en evidencia que hay una liberación mayor de energía de la que se aplica. Y esto se va a denominar la reacción en cadena. Ella no se entera del resultado sino meses después, cuando tiene que salir de Alemania, ya por la persecución del gobierno en Alemania, ella como judía. El segundo elemento es el DDT. Es un plaguicida, se descubre como plaguicida este compuesto que desde el siglo XIX se conocía y se ve efectivo. Y va a ser muy importante en el control de 2 enfermedades en Europa de inicio, el tifo y el paludismo. Este plaguicida, años después sabemos que cayó en desuso y en desgracia cuando ya en los 60s se mostró que estaba generando resistencias importantes. El otro tercer elemento de importancia para la ciencia es que ya está la penicilina, que había sido descubierta por Alexander Fleming a finales de 1929, para 1938 ya está adaptada para la clínica. Ya es un uso bien establecido y muy bien coordinado. La otra fecha que es fundamental en este periodo es, y el otro evento clave, ya no de la ciencia, sino de la política, es el 11 de marzo. En ese día, el gobierno alemán coloca 200,000 miembros del ejército en la frontera con Austria y le pide entregar el gobierno a un gobierno nacionalsocialista. Esto es muy importante para México. Dejo la fecha señalada, 11 de marzo, para lo que va a seguir posteriormente. En ese momento, el 18 de marzo, México empieza a tener un cambio fundamental. Lo primero está basado en que el presidente Lázaro Cárdenas recibe la noticia en la noche del 11 de marzo y lo ve en los periódicos el 12 de marzo, el sábado, de este acontecimiento, y deja escrito en su diario, que unos días después se puede leer, que él ya sospecha que viene la guerra. Entonces ordena que el 14 de marzo se empiece a realizar en Bellas Artes una serie de pláticas alusivas a la importancia que tiene el petróleo. Y lo hace en Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes recientemente estrenado y con niños de primaria. Hay que recordar que el presidente no tenía buena relación con la universidad, y entonces lo llena con niños de primaria porque el mensaje realmente era para la prensa, para que los medios empezaran
hablar de la importancia que tenía el petróleo. Con todo esto, para el día 18 de marzo, el último discurso, después de una serie de 5, se le asigna a Jesús Silva Herzog, quien él ya señala claramente la importancia estratégica que tiene para México y convoca a un evento para el día 23 de la semana siguiente. Ese día, en la noche, el día 18, Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo, como sabemos. Esto tiene entonces la importancia. El evento de Alemania, en gran medida, tiene que ver con esta nacionalización y también tiene que ver con todos los cambios que se van a suceder en México. Los gobiernos internacionales, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, que tenían interés en México, cierran los mercados y ordenan que no se les den refacciones ni tampoco se les pueda comprar el petróleo mexicano. Con esto queda México varado ante una disyuntiva. ¿Qué hacer? Y se resuelve de una forma inédita. Si bien el gobierno de Cárdenas había tenido importantes diferencias con el gobierno nacional socialista en relación a España, México, Cárdenas había apoyado al gobierno republicano español y también había tenido en el año 38 un importante diferendo en la Liga de las Naciones cuando Italia toma Abisinia y México se manifiesta en contra a través de uno de los representantes de México, Marte R. Gómez. En ese momento, sin embargo, de la nacionalización tiene que revisar su política económica. Y lo que hace México es abrir la posibilidad que se realiza a finales de año y en el año 39 para que México le venda el petróleo a la Alemania nacionalsocialista. Esto se hace en Nueva York, en una oficina de Estados Unidos a cargo de una agencia norteamericana, que era un poquito la cobertura. Ahí se hacía la transacción monetaria y a través del Golfo de México el petróleo se iba para Alemania. Esto es muy importante, de primera magnitud desde el punto de vista estratégico. México en el año 34 apenas vendía el 10% del petróleo que consumía Alemania. Para el año 40, al término del sexenio de Cárdenas, está vendiendo, según la revista The Economist, el 40% de todo el petróleo que consume la Alemania nazi. Aquí está la imagen del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, ya fue mencionado, lo mencionaremos un poquito más adelante, la importancia que tiene, que en nuestra opinión es el surgimiento de la moderna salud pública mexicana. Termina el sexenio de Cárdenas y empieza el de el presidente, también general, Manuel Ávila Camacho. Aquí hay un cambio muy importante. Si en Cárdenas era la soberanía, el campo, era sobre todo la organización de obreros y campesinos, con Ávila Camacho lo que inicia es un gobierno preocupado por la industrialización. Al mismo tiempo, Estados Unidos tiene una disminución de flujo de mercancías que no le llegan de Europa y entonces ve a su país vecino como un probable sustituto. Y lo que hace es apoyar la industria con préstamos para que se desarrolle la industria. El gobierno mexicano también da una exención fiscal en los primeros 5 años a aquellos que quieran iniciar industria en México. Y al mismo tiempo, Estados Unidos le retira el boicot petrolero para que México pueda eventualmente vender su petróleo en otros lugares. Todo esto modifica entonces la situación del país, el modelo económico, el modelo social, y en el año 42, cuando entra Estados Unidos en la guerra abiertamente, México entonces ya deja totalmente de vender petróleo a Alemania y se lo vende ya como parte de los aliados a esta coalición. Ven ustedes aquí la fotografía a la derecha del ejército norteamericano, una fotografía muy importante
y además muy polémica. Algunos pensaron que era fotografía posada. En realidad se ha visto que no. Esta fotografía fue tomada en una isla japonesa, Iwo Jima. Es decir, es el momento en el que Estados Unidos entra a la guerra y México, ya como aliado, también tiene este cambio. Finalmente, para este momento, las instituciones de salud mexicanas empiezan a tener un importante auge. Casi podríamos manejar como hipótesis que México es el país que en este periodo de guerra desarrolla más infraestructura en salud que ningún otro país en el mundo. En 1938, mencionamos, inicia el Instituto de Salubridad de Enfermedades Tropicales con 4 elementos que no tenía hasta entonces ningún instituto. Sí había habido desde el siglo XIX institutos de investigación, sí había habido antes médicos que tenían pago por esa función, pero el Instituto de Salubridad de Enfermedades Tropicales, aparte de las plazas de investigación de tiempo completo, también tiene enseñanza, la Escuela de Salubridad, que habíamos visto, venía del año 1922, está ahí. También tiene servicio, tiene consulta clínica, y un cuarto elemento es apoyo directo a las campañas sanitarias de la época. En 1943 sigue este ímpetu creador y está el inicio del Hospital Infantil de México y también del Hospital Central Militar. Para el año 43 también es notabilísimo que se da la fusión del Departamento de Salubridad con la Secretaría de Asistencia en la entonces nueva Secretaría de Salubridad y Asistencia, a cargo del probablemente el médico más importante, en mi opinión, del siglo XX mexicano, que es Gustavo Vaz Prada. En ese año, 43, también se consolida la Ley del Seguro Social, con lo cual México tiene ya una nueva secretaría, tiene una nueva ley del Seguro Social, y hay que decirlo, apenas en Inglaterra en el año 43 están también empezando a discutir y aparece el informe Beveridge, que apenas va a dar origen 5 años después en Inglaterra a la Seguridad Social. México se adelanta. Y con todo esto, el año 44, de mayor interés para nosotros y para esta reunión, cuando la Sociedad Mexicana de Higiene comienza sus funciones, el acta constitutiva la menciona muy claramente cuáles son sus objetivos, aparte, y los instrumentos que va a utilizar desde el punto de vista conceptual, que es la higiene, por supuesto, es también la salubridad y la medicina preventiva, a través de instrumentos de colaboración, de ayuda, de apoyo, la investigación en todos los ámbitos con instituciones locales e internacionales. En ese mismo año, 1944, surge el Instituto Nacional de Cardiología a cargo del doctor Ignacio Chávez. Para el año 46, inicia actividades el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, que años después se llamará Instituto Nacional de la Nutrición, y también el Instituto Nacional de Cancerología. Aquí está una imagen del famoso Instituto de Cardiología. Estaría aquí situado enfrente de lo que hoy es el Centro Médico Nacional y que después este hospital se trasladaría a su sede actual en Tlalpan. Organismos internacionales que también surgen en este periodo y que tienen incidencia directa en la salud. En 1945 es el inicio de actividades de la Organización para la Alimentación, la Agricultura de las Naciones Unidas. Recordemos que ya en el año 45 la Carta de San Francisco da origen a las Naciones Unidas y esta es una de sus primeras agencias. La segunda es el año 46, cuando surge el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y también ese mismo año 1946, se realiza en Nueva York una reunión para integrar, redactar la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Ahí
un mexicano, el doctor Manuel Martínez Báez, quien había sido uno de los directores, el director que había formalmente iniciado el Instituto de Salud de Enfermedades Tropicales, en su carácter en este evento como subsecretario de Salubridad, acude junto con otros 16 o 17 personas. Aquí tenemos una copia de este documento que el doctor José Alberto Díaz Quiñones buscó y encontró en la biblioteca misma de la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, en el año 1948, da inicio a actividades de la Organización Mundial de la Salud. Con esto cerramos una década, ya estamos en la posguerra, ya el periodo que va para la guerra del año 39 al 45 está cerrado y se abre para el mundo un periodo sostenible de organizaciones, a diferencia de las que se habían producido en el periodo entre guerras. Estas asociaciones de la Liga de las Naciones, de la Oficina de Higiene, que no se mantuvieron. Estas, sin embargo, todas ya casi octogenarias, son parte de este fermento, digamos, estos genes que con todo gusto, de alguna manera, están presentes en esta sociedad mexicana de higiene o de salud pública. Podríamos cerrar diciendo que esos 10 años están perfectamente expresados en esta estupenda presentación y también en la sociedad que finalmente hoy sigue vigente, sigue activa y sigue creativa, y estos 2 días de jornadas son la mejor muestra de ello. Muchas gracias.